Mi nombre es Carmen Vázquez y durante los últimos 14 años me he dedicado a construir un imperio inmobiliario que manejo desde las sombras. Lo que la mayoría de la gente ve es una mujer divorciada que trabaja como agente de bienes raíces independiente desde una oficina modesta. Lo que no saben es que soy propietaria de más de 30 propiedades comerciales en los mejores distritos de la ciudad, incluyendo el edificio donde mi ex esposo acaba de abrir su restaurante de ensueño. Todo comenzó hace 6 meses cuando Roberto, mi ex esposo, me llamó con una propuesta que sabía que no podría rechazar. Habían pasado 3 años desde nuestro divorcio, 3 años en los que había luchado para ver a mis hijos Sofía y Mateo más que los fines de semana que el juez había ordenado. Carmen, su voz sonaba inusualmente humilde a través del teléfono. Sé que las cosas entre nosotros han sido complicadas, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. Me encontré con él en un café neutral, el mismo lugar donde habíamos tenido algunas de nuestras citas cuando éramos novios en la universidad. Roberto se veía bien, como siempre. Su cabello negro perfectamente peinado, su traje azul marino impecable, la sonrisa encantadora que había conquistado mi corazón hace 15 años y que también lo había ayudado a conquistar el de su nueva esposa, Lucía. Tengo una oportunidad increíble, comenzó, ordenando un espresso doble como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas mi sueño de abrir un restaurante? Bueno, encontré la ubicación perfecta. Un espacio en la colonia Roma Norte que sería ideal para un restaurante de alta cocina italiana. Escuché pacientemente mientras describía su visión: manteles blancos, iluminación tenue, un menú diseñado por un chef que había trabajado en Roma, vinos importados directamente de pequeñas vinícolas toscanas. Era exactamente el tipo de lugar que habíamos soñado abrir juntos durante nuestro matrimonio, antes de que las responsabilidades familiares y las diferencias irreconciliables nos separaran. Suena maravilloso, dije, revolviendo mi café latte. ¿Pero por qué me lo cuentas a mí? Roberto se aclaró la garganta, una señal que había aprendido a reconocer durante nuestros 10 años de matrimonio. Significaba que estaba a punto de pedirme algo que sabía que era poco razonable. Necesito inversionistas. Ya tengo comprometido el 60% del capital inicial, pero me faltan 180,000 pesos para completar la inversión. ¿Y Lucía? Su familia no puede ayudar. Sabía que la nueva esposa de Roberto provenía de una familia adinerada que había financiado varios de sus proyectos anteriores. Su padre ya no está dispuesto a invertir más dinero en mis negocios después de algunos proyectos que no salieron como esperábamos. Ahí estaba la verdad. Durante nuestro matrimonio, Roberto había tenido múltiples intentos empresariales fallidos. Una importadora de vinos que cerró después de 6 meses, una consultoría de marketing que nunca despegó, una startup tecnológica que consumió nuestros ahorros universitarios. Su patrón era siempre el mismo: grandes ideas, ejecución deficiente, y la culpa recayendo en circunstancias externas. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte esto, continuó, inclinándose hacia adelante con esa mirada intensa que una vez me había enamorado. Pero estoy dispuesto a ofrecerte algo a cambio. ¿Qué tipo de algo? Si inviertes en el restaurante, podrías pasar más tiempo con Sofía y Mateo. Podrían venir después de la escuela, hacer sus tareas en una mesa tranquila, cenar conmigo, contigo también, por supuesto. Sería como tener una familia extendida. Mi corazón se aceleró. Desde el divorcio, los niños vivían con Roberto y Lucía de lunes a viernes. Yo los veía los fines de semana y algunas tardes entre semana, pero nunca era suficiente. Sofía tenía ahora 11 años y Mateo 8, y había noches en las que lloraba pensando en todos los momentos cotidianos que me estaba perdiendo. ¿Estás diciendo que si invierto en tu restaurante, tendré más acceso a mis propios hijos? No es así, Carmen. Es solo que, el restaurante estaría a solo 2 cuadras de su escuela. Sería natural que pasaran tiempo ahí. Y como inversionista, tendrías razones legítimas para estar presente frecuentemente. Era manipulación emocional en su forma más pura, y ambos lo sabíamos. Pero también era la única oportunidad que había tenido en 3 años de estar más cerca de mis hijos sin librar batallas legales costosas y traumáticas. ¿Qué porcentaje de participación estaríamos hablando por 180,000 pesos? Bueno, considerando que la inversión total es de 300,000 pesos, estarías obteniendo un 60% de participación. Serías prácticamente socia mayoritaria.
Las matemáticas no cuadraban del todo, pero decidí no presionarlo en ese momento. Lo que Roberto no sabía era que yo podía permitirme esa inversión sin afectar mi estabilidad financiera. Mis propiedades generaban ingresos pasivos de más de 50,000 pesos mensuales, y tenía reservas de efectivo suficientes para financiar 10 restaurantes como el que él proponía. Necesito pensarlo, le dije finalmente. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Solo, el propietario del edificio quiere una respuesta pronto. Aparentemente tiene otros interesados. Esa noche, después de acostar a los niños en mi departamento, investigué la propiedad que Roberto había mencionado. Un edificio histórico de 2 pisos en una de las calles más transitadas de la Roma Norte. Cuando vi la dirección, casi escupí el vino que estaba bebiendo. Era uno de mis edificios. Lo había comprado 5 años atrás a través de una de mis empresas holding, específicamente para evitar que propiedades históricas como esa fueran demolidas por desarrolladores sin visión. El inquilino anterior había sido una librería boutique que había cerrado durante la pandemia, y desde entonces había estado buscando al inquilino perfecto. Roberto no tenía idea de que estaba negociando con la propietaria del edificio que quería rentar. Durante los siguientes días, dejé que Roberto creyera que estaba considerando cuidadosamente su propuesta mientras yo estructuraba secretamente todos los detalles. A través de mi empresa administradora, le ofrecí un contrato de arrendamiento por 5 años con opción de renovación, a una renta mensual que era exactamente la mitad del precio de mercado. Carmen, no vas a creer esto, me llamó Roberto 3 días después, eufórico. El propietario del edificio aceptó nuestros términos. La renta es increíblemente razonable. Es como si fuera el destino. ¡Qué maravilloso!, respondí, fingiendo sorpresa. Supongo que eso es una señal de que debería invertir en tu proyecto. La siguiente semana nos reunimos con un abogado para estructurar la inversión. Roberto había preparado contratos que, efectivamente, me daban una participación del 60% en el restaurante. Sin embargo, cuando revisé los documentos más cuidadosamente, noté cláusulas que limitaban significativamente mis derechos como socia mayoritaria. ¿Qué significa esta cláusula de socio silencioso?, pregunté. El abogado de Roberto, un hombre joven con traje barato que claramente no había revisado los documentos cuidadosamente, se aclaró la garganta. Bueno, significa que aunque usted tiene la mayoría de las acciones, el señor Vázquez mantiene el control operacional completo del negocio. Y esta cláusula sobre decisiones ejecutivas. Todas las decisiones relacionadas con operaciones diarias, menú, personal, marketing y expansión son responsabilidad exclusiva del CEO, que sería el señor Vázquez. Básicamente, Roberto quería mi dinero pero ninguna de mi participación real en el negocio. Era exactamente el tipo de arreglo que habría propuesto durante nuestro matrimonio. Él tomaba las decisiones, yo proporcionaba los recursos. Roberto, dije calmadamente, ¿podrías explicarme cómo funciona esto? Tengo el 60% de participación pero ningún control operacional. Carmen, tú no tienes experiencia en el negocio de restaurantes. Yo he estado planeando esto durante años, he estudiado el mercado, tengo las conexiones. Sería más eficiente si yo manejo las operaciones mientras tú te enfoques en ser una inversionista. Una inversionista silenciosa. Exactamente. De esa manera, puedes pasar tiempo con los niños sin tener que preocuparte por los aspectos complicados del negocio. Firmé los contratos sin hacer más preguntas. Lo que Roberto no entendía era que yo tenía mis propias salvaguardas legales como propietaria del edificio. Si el restaurante fracasaba o si él decidía traicionarme, yo podía terminar el arrendamiento con 30 días de aviso. Los siguientes 3 meses fueron intensos. Roberto contrató a un arquitecto para remodelar el espacio, un chef ejecutivo con experiencia en restaurantes de lujo, y un equipo de diseño para crear una atmósfera que compitiera con los mejores restaurantes de la ciudad. Yo observaba desde la distancia, visitando ocasionalmente la obra en construcción con la excusa de verificar mi inversión. Era emocionante ver cómo el espacio vacío se transformaba en algo verdaderamente espectacular. Roberto tenía buen ojo para el diseño, siempre lo había tenido. Los niños estaban emocionados con el proyecto. Sofía había empezado a dibujar logotipos para el restaurante,
Y Mateo practicaba pronunciando nombres de platos italianos que había escuchado mencionar a su padre. Era hermoso verlos tan involucrados en algo que, indirectamente, también era mío. 2 semanas antes de la inauguración, Roberto organizó una cena de prueba para amigos y familiares. Fue la primera vez que vi el restaurante completamente terminado, con las mesas puestas, las luces dime creando exactamente la atmósfera íntima que él había visualizado, y el aroma de oso buco y risotto llenando el aire. «Mami, ¿no es increíble?», me preguntó Sofía mientras explorábamos el espacio. «Papá dice que podemos venir aquí después de la escuela los días que no estemos contigo». Mi corazón se hinchó de orgullo y dolor simultáneamente. Orgullo porque había ayudado a crear este lugar hermoso donde mis hijos podrían pasar tiempo. Dolor porque Roberto lo presentaba como su logro exclusivo. Durante la cena, Roberto dio un discurso informal para los asistentes. «Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este sueño», dijo, alzando su copa de vino tinto. «Especialmente a mi familia, que ha creído en esta visión desde el principio». Miró directamente a Lucía cuando dijo familia, y después sus ojos se posaron brevemente en mí. Y por supuesto, a nuestros inversionistas, que han proporcionado el capital necesario para hacer realidad este proyecto. No mencionó mi nombre específicamente, a pesar de que yo había proporcionado más del 60% del capital total. Era como si fuera solo otra de las entidades financieras anónimas que habían contribuido al proyecto. La noche de la inauguración oficial llegó una semana después. Roberto había invitado a críticos gastronómicos, influencers de comida, empresarios locales, y prácticamente a toda la élite social de la ciudad. El restaurante estaba completamente lleno, con una lista de espera de 2 meses para conseguir una mesa. Llegué vestida con un traje negro de diseñador que había comprado específicamente para la ocasión. Quería verme elegante pero no llamar demasiado la atención. Después de todo, según los términos de mi contrato, yo era solo una inversionista silenciosa. El ambiente era eléctrico. Los meseros se movían con precisión coreográfica, los platos que salían de la cocina eran verdaderas obras de arte culinario, y los comensales claramente estaban impresionados con la experiencia completa. Roberto estaba en su elemento, moviéndose entre las mesas como el anfitrión perfecto, charlando con críticos gastronómicos, posando para fotos con personalidades locales, recibiendo felicitaciones de todos lados. Se veía genuinamente feliz y orgulloso, y por un momento recordé por qué me había enamorado de él. Estaba sentada en una mesa cerca de la ventana con algunos otros inversionistas menores cuando escuché a Roberto hablando con un grupo de empresarios importantes en la mesa de al lado. «¿Cómo conseguiste financiar todo esto?», preguntó uno de ellos, un desarrollador inmobiliario que reconocí de revistas de negocios. Roberto sonrió con esa sonrisa encantadora que había perfeccionado durante años. «Bueno, tuve que ser creativo con las fuentes de financiamiento. Conseguí algunos inversionistas privados, mi familia política ayudó con una parte, y...». Hizo una pausa dramática, «Mi ex esposa contribuyó también». «¿Tu ex esposa? Eso es inusual». «Mi ex es tan patética que pagó por estar cerca de mí», dijo Roberto con una risa cruel que nunca había escuchado durante nuestro matrimonio. «Aparentemente está tan desesperada por tener acceso a nuestros hijos que estuvo dispuesta a financiar mi sueño. Solo es una inversionista menor, pero fue conveniente tener su dinero». Los hombres en la mesa rieron como si hubieran escuchado un chiste particularmente gracioso. Sentí como si me hubieran abofeteado públicamente. Inversionista menor. Patética. Desesperada. Levanté mi copa de vino tinto, un chianti que irónicamente yo había seleccionado de la lista que Roberto había sometido para mi aprobación como socia minoritaria, y sonreí serenamente. Me levanté de mi mesa y caminé hacia el grupo de empresarios donde Roberto seguía disfrutando la atención. «Disculpen la interrupción», dije con voz educada pero firme. «¿Podría hablar con el señor Vázquez un momento?». Roberto se giró hacia mí, claramente molesto por la interrupción. «Carmen, estoy en medio de una conversación importante». «Oh, esto también es importante», respondí manteniendo mi sonrisa. «De hecho, creo que estos caballeros estarían muy interesados en escuchar lo que tengo que decir». Saqué mi teléfono y mostré algunos documentos que tenía guardados en una carpeta digital específicamente para esta ocasión. «Señores», me dirigí al grupo de empresarios, «permítanme presentarme apropiadamente.
Soy Carmen Vázquez, propietaria de Vázquez Holdings, una empresa de bienes raíces que maneja más de 20 millones de pesos en propiedades comerciales en esta ciudad. Vi cómo Roberto comenzaba a palidecer, pero continué. Incluyendo este edificio donde estamos cenando esta noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto me miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás diciendo que eres la propietaria de este edificio?, preguntó uno de los empresarios. Exactamente. He sido propietaria de esta propiedad durante 5 años. De hecho, consulté mi reloj. Es interesante que mencionen el tema del financiamiento, porque el contrato de arrendamiento de este restaurante vence mañana a las 5 de la tarde. Roberto dejó caer su copa de vino. El sonido del cristal estrellándose contra el suelo cortó a través del ruido de conversaciones y música de fondo. Eso es imposible, murmuró. El contrato es por 5 años. El contrato inicial era por 6 meses con opción de renovación automática, sujeto a la aprobación del propietario. Como propietaria, he decidido no renovar. Saqué más documentos de mi bolso. También es interesante notar que, como socia mayoritaria con 60% de participación en este restaurante, tengo derecho a convocar una junta extraordinaria de socios para discutir la disolución de la sociedad. No puedes hacer esto, dijo Roberto, su voz subiendo de volumen lo suficiente para que las mesas cercanas comenzaran a voltear a vernos. Por supuesto que puedo. Como inversionista menor patética, aparentemente tengo más poder legal del que cualquiera de nosotros anticipó. Uno de los empresarios se aclaró la garganta incómodamente. Quizás deberíamos dejar que ustedes resuelvan esto en privado. No es necesario, respondí calmadamente. Solo quería asegurarme de que todos entendieran la verdadera estructura de financiamiento de este establecimiento. Roberto, te sugiero que hablemos mañana por la mañana en mi oficina sobre los términos de renovación del contrato de arrendamiento. Me dirigí hacia la salida, parándome brevemente en la mesa donde Sofía y Mateo estaban cenando con Lucía. Mijos, me tengo que ir temprano, pero los veo el fin de semana como siempre, ¿de acuerdo? ¿Está todo bien, mami?, preguntó Sofía con esa intuición que los niños tienen para detectar tensión entre adultos. Todo está perfectamente bien, mi amor. De hecho, creo que las cosas van a mejorar mucho muy pronto. Al día siguiente, Roberto llegó a mi oficina exactamente a las 9 de la mañana. Se veía como si no hubiera dormido en toda la noche. Sus ojos estaban rojos, su traje arrugado, y había perdido completamente la confianza arrogante que había mostrado la noche anterior. Carmen, necesitamos hablar. Por supuesto. Siéntate, por favor. Mi oficina real era muy diferente del espacio modesto que Roberto había visto durante nuestro matrimonio. Piso de mármol, escritorio de caoba, vista panorámica del distrito financiero. Era el tipo de espacio que demandaba respeto automáticamente. No sabía que tenías este tipo de recursos, comenzó Roberto, mirando alrededor nerviosamente. Hay muchas cosas que no sabías sobre mí durante nuestro matrimonio. Aparentemente, hay muchas cosas que aún no sabes. ¿Cómo es posible que hayas construido todo esto sin que yo me diera cuenta? Roberto, durante los 10 años que estuvimos casados, jamás te interesaste realmente en mi trabajo. Cada vez que intentaba hablarte sobre mis proyectos inmobiliarios, cambiabas el tema o me decías que me enfocara en la familia. Asumiste que porque trabajaba desde casa y no tenía una oficina corporativa, mi negocio era insignificante. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que reconocía bien. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres destruir el restaurante por venganza? No quiero destruir nada, Roberto. Quiero reestructurar nuestro acuerdo para reflejar la realidad de la situación. Saqué un nuevo contrato que mi abogado había preparado durante la noche. Propuesta 1. El arrendamiento se renueva por 5 años a precio de mercado, que es exactamente el doble de lo que estás pagando actualmente. Mantienes el control operacional completo del restaurante, pero yo obtengo el 70% de las utilidades netas como retorno de mi inversión y como compensación por la renta subsidiada que has estado pagando. Roberto leyó el contrato con creciente horror. Esto es extorsión. No, Roberto. Esto es negocio. ¿Quieres escuchar la propuesta 2? Hay una propuesta 2.
Me vendes tu 40% de participación en el restaurante por el precio que yo determine, basado en una evaluación independiente. Te quedas como gerente general con un salario fijo, y yo me hago cargo de todas las decisiones estratégicas. Y la propuesta 3. Termino el contrato de arrendamiento hoy, disolvemos la sociedad, y tú te quedas con las deudas del equipamiento y la inversión inicial mientras yo me quedo con mi dinero y mi edificio. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, leyendo y releyendo los contratos. ¿Por qué estás haciendo esto? Pensé que querías estar cerca de los niños. Sí quiero estar cerca de mis hijos. Pero no estoy dispuesta a ser humillada públicamente por el privilegio de financiar tu ego. Lo que dije anoche, estaba presumiendo frente a esos tipos. No lo decía en serio. Roberto, el problema no es solo lo que dijiste anoche. El problema es que lo pensaste. Durante 3 años has operado bajo la suposición de que yo era una víctima desesperada dispuesta a pagar cualquier precio por migajas de tiempo con mis propios hijos. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el tráfico de la ciudad que se movía 20 pisos abajo. Lo que descubriste anoche es que no soy la mujer económicamente dependiente con la que te casaste. Soy una empresaria exitosa que eligió ayudarte porque pensé que habías madurado lo suficiente para tratarme con respeto. Carmen, acepto la propuesta 1. Me giré para mirarlo. ¿Estás seguro? Significa que tendrás que trabajar el doble de duro para mantener la rentabilidad con una renta más alta. Estoy seguro. Solo, ¿podríamos mantener el arreglo original sobre los niños? Me refiero a que puedan venir al restaurante después de la escuela. Roberto, nuestros hijos siempre van a ser bienvenidos en cualquier negocio en el que yo tenga participación. Pero van a ser bienvenidos porque son mis hijos, no porque esté pagando por el privilegio. Firmamos el nuevo contrato esa misma tarde. Roberto parecía devastado pero también, extrañamente, aliviado. Como si finalmente hubiera entendido con quién había estado tratando realmente. 6 meses después, el restaurante estaba floreciendo bajo la nueva estructura. Roberto había resultado ser un gerente excelente cuando tenía motivaciones financieras claras, y la calidad del servicio había mejorado significativamente desde que sabía que sus utilidades dependían directamente de su desempeño. Yo visitaba el restaurante regularmente, no como una inversionista silenciosa, sino como la socia mayoritaria que supervisaba su inversión. Los niños pasaban tiempo allí después de la escuela, haciendo sus tareas en una mesa reservada mientras esperaban a que yo terminara mis reuniones de trabajo. Una tarde, mientras revisaba los libros contables en la oficina del restaurante, Sofía se acercó a mi escritorio. Mami, ¿por qué papá siempre se ve tan nervioso cuando vienes? ¿Te parece que se ve nervioso? Sí. Y también Lucía. Pero a mí me gusta que vengas más seguido. A mí también me gusta, mi amor. ¿Es cierto que eres la dueña de este edificio? Sí, es cierto. ¿Y qué le das trabajo a papá? En cierta forma, sí. Sofía procesó esta información por un momento. Entonces, ¿eres como la jefa de papá? Algo así. Eso está genial. Un año después de la inauguración, Roberto pidió una reunión conmigo para discutir la posibilidad de abrir una segunda ubicación. Su propuesta era sólida, sus números eran conservadores pero realistas, y había demostrado que podía manejar las operaciones eficientemente bajo presión. ¿Por qué deberíamos expandirnos ahora?, pregunté durante la presentación. Porque el restaurante actual está generando lista de espera de 2 meses consistentemente. Hay demanda comprobada para una segunda ubicación, y tengo identificado el equipo operacional para manejarlo. ¿Y el financiamiento? Estaba esperando que pudiéramos usar las utilidades acumuladas del primer restaurante como capital inicial, y que tú consideraras una inversión adicional para completar el presupuesto. Era una propuesta madura, presentada con respeto y sin ninguna de la manipulación emocional que había caracterizado nuestra interacción inicial. ¿Qué tipo de estructura societaria estás proponiendo para la segunda ubicación? La misma que tenemos aquí. Tú como socia mayoritaria con control de las decisiones estratégicas, yo como gerente operacional con participación minoritaria. Y en términos de tiempo con los niños. Carmen, el tiempo que pasas con Sofía y Mateo no tiene nada que ver con nuestros negocios. Son tus hijos tanto como míos,
y merecen tener acceso completo a ambos padres sin condiciones financieras. Era la primera vez desde nuestro divorcio que Roberto había reconocido mi derecho maternal sin atarlo a algún tipo de transacción. Acepto financiar la segunda ubicación, le dije. Pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero contratar a un abogado familiar para reestructurar oficialmente el arreglo de custodia. No porque quiera quitarte tiempo con los niños, sino porque quiero que tengamos un acuerdo que refleje que ambos somos padres igualmente capaces e igualmente importantes. Roberto asintió sin dudarlo. Me parece justo. 2 años después, tenemos 3 restaurantes funcionando exitosamente. Roberto ha demostrado ser un socio competente y respetuoso, y yo he descubierto que disfruto el aspecto operacional del negocio de restaurantes más de lo que había anticipado. Sofía y Mateo ahora pasan tiempo igual con ambos padres, y han empezado a entender que su madre no es solo la ex esposa de papá, sino una empresaria exitosa por derecho propio. El mes pasado, Sofía me dijo que quiere estudiar administración de empresas para poder ayudarme con mis negocios cuando sea mayor. Roberto y yo nunca volveremos a ser una pareja, pero hemos encontrado una forma de ser socios comerciales efectivos y copadres respetuosos. Él ha aprendido a valorar mi contribución sin minimizarla, y yo he aprendido que es posible mantener límites claros sin sacrificar la cooperación familiar. La ironía de toda esta situación es que Roberto consiguió exactamente lo que había pedido originalmente, un restaurante exitoso y más tiempo con nuestros hijos. La diferencia es que ahora entiende que no lo consiguió manipulándome, sino ganándoselo a través de trabajo duro y respeto mutuo. Y yo conseguí mucho más de lo que había esperado, no solo más tiempo con mis hijos, sino también una nueva línea de negocio rentable y la satisfacción de demostrar que el respeto no se puede comprar, pero sí se puede exigir.